Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este tiempo devocional. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, en el libro de Hechos de los Apóstoles, podemos presenciar de primera mano cómo nuestro Señor Jesucristo actuó cuando estuvo aquí después de resucitar. Y no solamente actuó en su persona, sino también actuó por medio de la persona del Espíritu Santo. Y es que, mis hermanos, mucho se habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mucho se habla acerca de lo que ocurrió con respecto a Jesucristo. Y mi hermano, hay algo que nosotros tenemos que tener bien en claro con respecto a que si Jesucristo aún vive o no vive, porque muchos, incluso mal llamados cristianos o personas que creen supuestamente en Jesucristo, consideran a Jesús simplemente como un revolucionario, como un gran político, como un gran personaje de tiempos pasados, o incluso algunos consideran de que Jesucristo en realidad solamente fue ficción o un cuento. Sin embargo, nosotros tenemos que tener bien en claro y fundamentados que nuestro Señor Jesucristo vino conforme a lo que se había establecido, conforme a lo que se había establecido en las Escrituras. En las Escrituras del Antiguo Testamento, es más, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios en su divina gracia ya había prometido que el Señor Jesucristo iba a venir para salvación de cada uno de nosotros y para destrucción del enemigo, de Satanás y de todas sus huestes. Uno de ellos, cuando nosotros vamos al libro de Hechos capítulo 1, el médico Lucas empieza a relatar. Mucho se habla acerca de Lucas, y Lucas es uno de los grandes cristianos del primer siglo, pero además fue un gran historiador, porque él minuciosamente pudo recolectar los datos históricos acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas, él lo escribe. El libro de Hechos de los Apóstoles, también él lo escribe. Y lo escribe para una persona llamada Teófilo, dice en el versículo 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, él tal vez quiso recolectar mucha información, mucha data para que Teófilo esté seguro de lo que había acontecido con nuestro Señor Jesucristo y de quién era en realidad Jesucristo. En el primer tratado, cuando habla acerca del Evangelio de Lucas, y nosotros recordamos que en el Evangelio de Lucas se habla acerca de los milagros, las enseñanzas y todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Ahora, en este segundo tratado, el objetivo del médico Lucas también es poder contribuir a dicha información, pero más que una información simplemente para Teófilo, es poder tener o sustentar lo que ocurrió con aquellos seguidores de Jesucristo. Y es que él empieza en el versículo 2, versículo 3, versículo 4 a decir lo siguiente: hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, algo claro que tiene que usted tener en cuenta es que el autor del libro de los Hechos, es decir, Lucas, tenía bien en claro de que Jesús había, como dice aquí, había padecido, había muerto, sin embargo, resucitó. Y en el versículo 3 dice, hay muchas pruebas indubitables, es decir, no hay duda de que este acontecimiento ocurrió. Es decir, sí o sí el Señor Jesucristo había resucitado. Es más, te dice un tiempo cronológico, 40 días. 40 días estuvo aquí luego que resucitó, hablándoles acerca del reino, y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ahora, ¿qué promesa se refiere?
Esta promesa es la promesa que desde mucho tiempo atrás se había dicho a todos los seguidores de Dios o al pueblo de Dios con respecto a la venida de Dios mismo a su pueblo. Y efectivamente en el versículo 8 lo realiza cuando viene por la medio de la persona del Espíritu Santo. Y es así como se cumple esta promesa que por mucho tiempo se había dicho, o lo que esperaban los antiguos en este momento. Ahora, quiero enfocarme únicamente en la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo nos va a decir que si la resurrección de Jesucristo no se hubiese efectuado, vana sería nuestra fe, vana sería el evangelio que nosotros predicamos, o en vano nosotros incluso trabajaríamos de muchas maneras con tal de compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún tipo de sustento. Pero ¿por qué el cristianismo o el evangelio es real? ¿Por qué transforma vidas, mis hermanos? Porque Jesucristo está vivo. Porque Jesucristo ha vencido la muerte. Y como Jesucristo ha vencido la muerte, Él nos da esa esperanza de que nosotros también resucitemos y nos encontremos con Él por siempre y para siempre en los aires. Hermanos, no debe de, por más conjeturas, por más argumentos, por más noticias falsas acerca de Jesús que se aparezcan, de que tuvo una familia, de que tuvo hijos, de que tal vez se fue a otro viaje, de que se bajó de la cruz, y tantas estas otras noticias falsas o pseudo investigaciones o falsas investigaciones acerca de Jesús, usted, mi hermano, nunca dude de su fe. Jesucristo ha resucitado, y una prueba de ellos es que 40 días luego de resucitar estuvo aquí en la tierra enseñando a muchas otras personas. Se le apareció a miles de personas que en ese momento podían, si es que en el hipotético caso Lucas estaba mintiendo, muchas de esas personas se hubiesen levantado, muchas de esas personas hubiesen dicho: eso es falso, Jesucristo no ha resucitado, y le hubiesen acusado a Lucas. Sin embargo, no lo hicieron, porque es una realidad que Jesucristo ha resucitado. En el versículo 9 dice: una vez habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los apóstoles, los discípulos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hermanos, esto es otro claro ejemplo de lo que Jesucristo puede hacer. De la misma manera en que Él ascendió a los cielos, de la misma manera Él regresará por su pueblo, Él regresará por su iglesia, Él regresará por usted y por mí, mis hermanos. Ahora, usted tal vez le cuesta creer esto, pero ¿sabe algo? La fe es lo que nos sostiene a nosotros. La fe es el fundamento más firme de lo que nosotros tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos relatos, hay muchas evidencias por las cuales yo me mantengo en la seguridad de que mi Señor Jesucristo volverá. Hay mucha información, hay muchos argumentos, hay muchos acontecimientos que ocurrieron y que en un momento el Señor Jesucristo dijo que iba a ocurrir y ocurrió. Pero hay un argumento o hay un sustento en el cual yo creo en las Escrituras, y es que Jesucristo nunca mintió. Yo creo en aquel quien es la verdad. Jesucristo jamás mintió, y Él, como dijo que va a venir por segunda vez, vendrá, mi hermano. Que esto nos llene de alegría, que esto nos llene de gozo, y que sobre todo esto nos llene de mucha felicidad e impulso para predicar su evangelio, que Jesucristo viene pronto, pronto por cada uno de nosotros. Que esto nos lleve a la reflexión también, mis hermanos, y considerar: ¿estoy haciendo la obra de Dios? ¿Estoy procurando que más personas conozcan de su evangelio, conozcan de Él, conozcan de su misericordia, de su verdad y de su gran amor? ¿O es que yo estoy simplemente cómodo, estoy simplemente a gusto con lo que estoy haciendo? Mis hermanos, que nos lleve a la reflexión, que es lo que estemos haciendo para Dios. Nunca duden de su fe,
Nunca dude de su fe, jamás, mi hermano. Jamás, por más cosas que le digan. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso. Y como Él ascendió a los cielos, vendrá por su iglesia. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, por este fundamento que tenemos en tu palabra con Vicente, la palabra más segura para cada uno de nosotros, que es tu palabra, Señor. Guíanos a siempre estar contigo, a darte la gloria, a honrarte, a glorificarte y sobre todo, Señor, a esperarte tu segunda venida, Señor. Y mientras tanto, danos de esa gracia tuya de poder estar en comunión contigo, haciendo tu voluntad, glorificándote y dándote el honor y la gloria por siempre. Te adoramos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra.